Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa pidió un matrimonio abierto y luego quiso cerrarlo porque odiaba mi nueva vida social. Bueno, aquí estoy pidiendo consejos. Ya sé lo que la mayoría me va a decir, especialmente porque historias como la mía ya se han publicado muchas veces aquí. Tengo 39 años y llevo 11 casado con mi esposa, que tiene 37. Ciertamente tuvimos algunos años complicados, pero yo pensé que los habíamos superado. Creí que ya estábamos en una etapa estable, que habíamos aprendido a vivir bien juntos. Pero parece que estaba muy equivocado. Soy académico y trabajo en la universidad de nuestra ciudad. Siempre quise dedicarme a la investigación y cuando conocí a mi esposa ya estaba en ese camino. Me ha ido bastante bien. He trabajado con un investigador que ganó un Nobel, lo cual es algo que siempre menciono cuando surge la oportunidad. No es que me la pase hablando solo de eso, pero es un logro importante. Mi esposa tiene un negocio. No era su sueño, pero la vida la llevó por ese camino y ha sabido sacarlo adelante. Es dueña de un salón de belleza, donde hacen uñas y cabello, y quiere expandirse para ofrecer servicios de estética. Su crédito no es tan bueno como el mío, así que la idea es que yo firme como aval para que le den el préstamo. Financieramente nos está yendo bien. Y como siempre dicen que el dinero es una de las principales razones por las que los matrimonios terminan, sentía que al menos ese no iba a ser nuestro problema. Pero el dinero no tuvo nada que ver con esto. Honestamente, creo que todo empezó por la gente con la que mi esposa pasa el día. En un salón de belleza siempre hay chismes y conversaciones superficiales, y yo tengo la impresión de que todo este problema vino de ahí. Un día, de la nada, ella me dijo que quería hablar sobre nuestra vida íntima. Me aseguró que no había nada malo con eso, lo cual yo ya me imaginaba, porque siempre hago lo que me pide y trato de mejorar en el dormitorio. Pero luego dijo que era como comer la mejor hamburguesa todos los días y que a veces solo quieres un hot dog. Yo casi me río de lo absurdo que sonaba, pero ella hablaba completamente en serio. No tenía ni idea de que sentía que nuestra vida íntima era monótona. Me sorprendió tanto que le pregunté 4 o 5 veces si estaba bromeando. Pero sí, ella lo decía en serio. Le pregunté si esto era negociable o si me estaba dando un ultimátum. Y solo dijo, no voy a ser feliz si no lo consideras en serio. Ahí entendí que no estaba bromeando. No puedo mentir, que mi esposa me haya dicho eso me lastimó mucho. Pensé que habíamos superado nuestros años difíciles, pero claramente no. Tal vez ella esperaba que yo dijera algo como claro, ¿por qué no? Pero para mí, abrir una relación es lo mismo que destruirla. No tiene sentido estar con alguien si la exclusividad no significa nada. No le di una respuesta inmediata, pero en nuestra última conversación me dijo, estás actuando como si esto solo fuera para mí. Tú también puedes estar con quien quieras. Como si eso lo hiciera mejor. Como si eso solucionara algo. Y ahora aquí estoy. Sé que la respuesta obvia es decirle que no o directamente terminar el matrimonio, pero después de 11 años no es tan fácil. No sé si hay un punto medio, si hay algo que no estoy considerando. Tal vez un matrimonio abierto no sea tan terrible, después de todo. En la universidad era bastante bueno con las mujeres, así que no es que me falten las habilidades para manejar esto. Solo quiero saber qué piensan. ¿Estoy cometiendo un error al siquiera considerarlo? Actualización. Bueno, ya ha pasado un tiempo desde mi última publicación y tengo que decir que estoy aprovechando al máximo esto del matrimonio abierto. No fue mi elección, pero, hey, ¿por qué no sacarle el mayor provecho, no? Para que lo sepan, eventualmente le dije que no era un gran fanático de todo esto y que solo acepté para hacerla feliz. Pero, claro, a ella no le importó en lo más mínimo lo que yo sentía. Básicamente me presionó para aceptar su idea y corrió con ella sin mirar atrás. Lo bueno es que no me quedé como un idiota viendo cómo salía 3 a 4 veces por semana con otros tipos. En lugar de eso, decidí ocuparme de mi propia vida. Si ella podía hacerlo, yo también. Al principio pensé en probar aplicaciones de citas, pero después opté por algo más sencillo, simplemente ser un poco más coqueto con algunas personas que conocía en la universidad. Y, vaya, qué sorpresa, funcionó mejor de lo que esperaba. Especialmente porque terminé en situaciones que nunca imaginé.
La mejor parte es que todos entendían perfectamente que esto era algo sin compromiso. Quizá esa sea la ventaja de los encuentros casuales entre adultos de nuestra edad, o tal vez tuve suerte con las personas que elegí. Nadie buscaba algo serio. Me di cuenta de lo bien que estaba cuando, 2 meses después de empezar con este arreglo, una de las mujeres con las que estaba me invitó a una conferencia donde ella iba a hablar. No era una cita ni nada parecido, solo un simple gesto. A pesar de que la mayoría de los asistentes no eran de mi campo, aproveché para hacer contactos, escuchar sus proyectos e incluso conseguir algunas tarjetas de presentación antes de irme. Honestamente, siento que mi vida social mejoró de una forma que nunca imaginé. Nada de fiestas ni antros, solo conexiones valiosas. Curiosamente, esta apertura en mi matrimonio facilitó todo esto. Y sí, aún estoy disfrutando de todo esto. No diré que es el mayor beneficio, pero es uno que definitivamente aprecio. Ya han pasado 4 meses desde que comenzó todo este acuerdo y, sinceramente, mi vida ha mejorado mucho. Mi vida social ha dado un giro tremendo y empieza a influir en mi desarrollo profesional. He hecho muchas conexiones interesantes y, aunque no todas están relacionadas con mi campo, han sido bastante útiles. El problema es que se ha vuelto demasiado evidente que mi esposa no está feliz con esto. No le gusta que mi vida social haya mejorado tanto. Aparte de saber que salgo con mujeres que ella considera demasiado atractivas, la gota que derramó el vaso fue cuando le mostré fotos de la conferencia y vio lo atractiva que era la conferencista que me invitó. En ese momento supe que no soportaba el resultado de su propia decisión. Y, ¿saben qué? No me siento mal por eso. De hecho, me enoja. Porque ella sabía que yo no quería esto, pero me empujó a aceptarlo de todos modos. Sobre sus propios encuentros, honestamente, no me importan. Creo que en el momento en que acepté su idea, algo dentro de mí se rompió. No diré que no me afectaba en absoluto, pero después de la 3ª o 4ª semana simplemente aprendí a desconectarme. Especialmente porque ya estaba ocupado con mis propios asuntos. Solo quería compartir esta actualización porque, al final, su gran idea se le salió de control. No siento ni una pizca de culpa por lo que está sintiendo ahora. Y aquí viene la mejor parte, justo algunas semanas antes de escribir esto, se me acerca y me dice que quiere hablar sobre el estado de nuestro matrimonio abierto. La situación fue cómica. Podía apostar que iba a querer imponer nuevas reglas para protegerse a sí misma o que iba a intentar cancelar todo. Y, sorpresa, fue la segunda opción. Me dijo que ya no quería seguir con esto porque no era lo que esperaba. Después de una discusión acalorada sobre cómo puso en riesgo nuestro matrimonio solo por un capricho, soltó algo que me dejó claro todo: estás demasiado ocupado sintiéndote más importante de lo que realmente eres. Solo porque ahora tienes amigas importantes y atractivas. Ahí yo entendí todo. No solo le molestaba que estuviera con otras mujeres, lo que realmente la carcomía por dentro era que mi vida social estaba prosperando mientras la suya se estancaba. Creo que esa era la vida que ella quería para sí misma, pero, irónicamente, no podía ser parte de ella porque todo comenzó con la apertura de nuestro matrimonio. Así que le tocó quedarse en la banca, viendo cómo yo hacía conexiones con otras chicas mientras ella se quedaba atrapada con su error. Irónico, ¿no? Y, sinceramente, ya ni siquiera me importa. Al principio me negué a cerrar la relación, y eso la puso realmente furiosa. Creo que nunca la había visto tan enojada desde nuestros peores momentos, y eso prácticamente decidió las cosas por mí. Acepté cerrarlo ahí mismo y ella se calmó. Lo único que tenía que aprender es que mi idea de cierre era muy diferente a la suya. Actualización 2. Voy a admitirlo. Los que dijeron que el simple hecho de que me pidiera una relación abierta era una señal roja suficiente para divorciarme tenían razón. Pero en ese momento sentía demasiado por ella como para dejarla. Irónicamente, aceptar la relación abierta fue lo que finalmente me alejó, y al final eso mejoró mi vida de una forma que nunca imaginé. Así que, en retrospectiva, me alegro de haber estado tan enamorado como para no terminar todo de inmediato, porque eso me permitió descubrir cosas que ahora valoro mucho. No haber perdido esas oportunidades ya es suficiente para hacerme sentir satisfecho. Después de mi última actualización, acepté cerrar la relación, pero sabía que ese era el verdadero final. Un matrimonio abierto no puede simplemente cerrarse y volver a ser lo que era. Nada vuelve a ser igual.
Eso fue exactamente lo que pasó con nosotros. Dejé de verla con los mismos ojos desde el momento en que abrimos la relación, y cuando quiso cerrarla, lo único que vi fue a alguien tratando de revertir el daño después de haberlo causado. Daño completamente evitable. Al día siguiente, mientras trabajaba, empecé a buscar abogados de divorcio. No fue fácil encontrar uno realmente competente, así que terminé preguntándole a algunos de los nuevos amigos que hice durante estos meses si conocían a alguien. Un amigo cercano que ya estaba al tanto de mi situación me recomendó al abogado que él mismo había usado y me aseguró que hizo un gran trabajo. No lo dudé. Al día siguiente contacté al abogado, y antes de que terminara la semana ya había pagado la tarifa inicial. La semana siguiente, entregué los papeles de divorcio a mi esposa en su trabajo. Como era de esperarse, no lo tomó nada bien. No lo vio venir. Me llamó unas 15 veces ese día, pero no contesté ninguna. Salió corriendo del trabajo a casa, pero yo no estaba ahí. Cuando finalmente regresé, la discusión comenzó desde el momento en que cerré la puerta del coche. No fue una pelea, porque yo no le grité de vuelta. Solo le dejé claro que estaba pagando por lo que hizo. No podía pretender que después de todo lo que me hizo pasar, las cosas simplemente volvieran a la normalidad. Se enojó, pero honestamente, me dio igual. Se lo dejé claro. Acepté la relación abierta, pero nunca fue mi decisión. Aunque al final me benefició, nunca fue mi elección. Le dije que se fuera de la casa, pero se negó por completo. Y cuando la situación se puso demasiado caótica, agarré algunas cosas y me fui yo. Pasé unas semanas en un hotel, hasta que un amigo me ofreció quedarme en su casa temporalmente para no seguir gastando una fortuna en hospedaje. Días después, fui a recoger más de mis cosas a mi casa. Afortunadamente, no fui solo. Mi amigo me acompañó y fue lo mejor, porque esa maldita había destruido muchas de mis cosas. Mis zapatos de vestir favoritos tenían cortes profundos, 2 de mis relojes más caros estaban con el cristal roto, y la casa era un desastre. No estaba ahí en ese momento, pero me aseguré de grabar absolutamente todo. No iba a permitir que quedara impune. Me aseguré de que pagara cada cosa que me había arruinado. Mientras aún estaba en la casa, llamé a mi abogado. Me dijo que ese daño jugaría a mi favor. Me llevé las cosas más valiosas que ella había destrozado y me preparé para lo que vendría. Cuando llegamos a la corte, ella hizo todo lo posible por joderme. Lo razonable era que yo me quedara con la casa, ella me pagara por los daños más costosos y nos fuéramos sin preocupaciones de manutención o de cubrir los honorarios legales del otro. Pero no. Se negó. Dijo que necesitaba manutención. Y claro, porque mi sueldo había rescatado su negocio en varias ocasiones. No llegamos a un acuerdo, así que el caso fue a un juez. Afortunadamente, tenía pruebas. Tenía mensajes de los primeros días de la relación abierta donde expresaba mi descontento. Tenía videos del desastre que hizo con mis cosas. Y tenía un abogado que dejó claro cómo yo había hecho demasiado por ayudarla a iniciar y mantener su negocio. Ella, en su desesperación, intentó acusarme de haberla golpeado. Dijo que yo había sido violento con ella. Pero cuando el juez le preguntó si tenía algún reporte médico que respaldara su historia, no tenía ninguno. Cuando le preguntó si al menos tenía fotos de las supuestas agresiones, tampoco. Lo único que dijo fue que nunca pensó en tomarse selfies después de que el amor de su vida la convirtiera en un saco de boxeo. Lloró mucho en el tribunal, pero el juez no le creyó nada. Al final, ella no consiguió lo que quería. Me quedé con la casa, me libré de pagarle manutención, y tuvo que pagarme por todo lo que me destruyó. Más de $10,000. Gracias a mis relojes caros, la cuenta no fue pequeña. También tuvo que pagar mis honorarios legales. Fue una victoria total. Pero la mejor parte no fue solo dejarla y todo su desastre atrás. No. La mejor parte es que, aunque ya no esté casado, todavía conservo los beneficios sociales que la relación abierta me dio. Y eso es lo que más odió. Y lo mejor de todo es que, aunque todo el matrimonio se haya ido al carajo, eso sigue ahí. Me encanta. Tal vez me habría ahorrado muchos problemas si la hubiera dejado antes, pero al final, todo pasa por una razón. Y me encanta cómo terminó todo. Comentarios. U/Anónimo 1.
Entiendo que en su momento estabas cegado por tus sentimientos, pero aceptar la relación abierta fue tu peor error. No tenías que rebajarte a su nivel ni vengarte de esa forma. Lo que debiste hacer desde el inicio era dejarla y ahorrarte todo ese drama. Porque al final, te ensuciaste igual. Tu esposa claramente quería acostarse con otro sin sentirse culpable, así que intentó envolverte en ese acuerdo esperando que tú no hicieras lo mismo. Pero cuando vio que tú sí estabas disfrutando y que, a diferencia de ella, las chicas con las que estabas podían verte como algo más que un simple pasatiempo, ahí fue cuando sintió el verdadero miedo. No solo porque su libertad le salió cara, sino porque entendió que estaba perdiendo su fuente de ingresos y a su salvavidas personal. Por eso quiso cerrar la relación, no porque realmente se arrepintiera. Al menos al final volviste a tu camino y la dejaste como debiste haberlo hecho desde el principio. Pero la lección aquí es clara: nunca negocies con alguien que ya te ha demostrado que no te valora. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.